31 de ingeniero civil en informática de la Casa Central, porque tenemos un campus también en San Joaquín. Así es que vamos a tener aquí un nuevo ingeniero, pero escuchemos a Javier, que nos va a exponer sobre el tema que ahí aparece. Él va a exponer durante aproximadamente 20 a 30 minutos, al cabo de las cuales hay una ronda de preguntas que hace la comisión, que está conformada por Antonio Moya, y que aprovecho de darte las gracias porque para nosotros es muy importante tener temas de memoria que sean realmente, se puedan hacer en las empresas, y ese es el caso del tema que ustedes van a escuchar de Javier. Así que eso es gracias también al contacto con nuestros exalumnos y con la empresa en la cual que trabaja. Así que gracias por eso. Entonces las preguntas vienen por el lado de la comisión, parte hace la pregunta Antonio, después hago yo como correferente, como profesora guía, y de ahí se abre el público. Si ustedes tienen preguntas, también se las pueden hacer. Javier está preparado para responder. De ahí yo voy a invitar a Antonio que nos vayamos a una sala a deliberar sobre la nota final que se le pone a este examen. Este examen cuenta de dos partes. Una que es el trabajo escrito, que es todo el desarrollo que tuvo durante el año, Javier, durante el año 2022, y la otra nota es que ver con la exposición que hacen. Esas son las dos evaluaciones. El trabajo escrito vale un 60% y la exposición un 40%. Así que, Javier, todo suyo el escenario, le agradezco mucho eso. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Javier Mendoza y esta presentación es sobre mi trabajo de memoria para optar al título de ingeniero civil informático, que se titula Base de conocimiento sustentada en el Compendio Aduanero de Chile para la resolución de consultas sobre el proceso de importación y exportación mediante asistente virtual. La distribución de la presentación va a ser como sigue. Primero, rápidamente voy a hacer una definición del problema, explicando el contexto en el cual está inmerso. Después voy a pasar por un marco conceptual, dando algunos conceptos clave para entender el resto de esta presentación. Para pasar rápidamente a la propuesta de solución, mostrar todo lo que se hizo, el trabajo que se realizó. Después vamos a pasar por una validación, mostrando los principales resultados obtenidos de la misma. Y finalmente con las conclusiones más relevantes respecto a todo el trabajo realizado. Primero que nada, para que estemos todos en la misma página, quisiera explicar rápidamente el concepto de comercio exterior, el cual se define como la práctica que abarca el conjunto de relaciones de intercambio de bienes y servicios comerciales de un país con socios extranjeros mediante ventas o compras. En el fondo se refiere a todas las operaciones de importación y exportación que se realizan en un país. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar desde una perspectiva de parte de las empresas, particularmente las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué nos queremos enfocar en las MIPYMES particularmente? Bueno, estadísticas del Servicio de Impuestos Internos y la Encuesta Nacional de Empleo de 2019 nos indican que el 98,6% de las empresas del país son MIPYMES y estas representan el 65,3% total de todos los empleos formales de Chile. Si esto lo ponemos en números más concretos, es un poco más de 1 millón de empresas MIPYMES y que abarcan aproximadamente 4,8 millones de empleos formales. Sin embargo, de todas estas, solamente 2.810 pymes reportan ventas en el extranjero, lo cual es un porcentaje bastante pequeño. Existen varios motivos para no exportar, para no participar en el comercio exterior, pero el que nos vamos a enfocar ahora es el que tengo aquí destacado rojito, y yo sé que el gráfico es medio pequeño porque el documento no estaba era relativamente pequeño en los gráficos, pero se lo voy a leer en voz alta. La empresa no conoce los procesos para exportar. Afecta a un 11,5% de microempresas, a un 9,8% de pymes y un 3,3% de grandes empresas, lo que ya nos da un indicio de que esto es un problema que afecta principalmente a las MIPYMES. Además, si nosotros hacemos el cálculo, metemos los números a la calculadora, esto nos da un total de aproximadamente 115.000 empresas que no exportan, dado como principal motivo que no tienen los conocimientos de la normativa aplicable, de los métodos y los procesos adecuados. ¿Qué pasa con las empresas que sí exportan? Bueno, en este otro gráfico de acá, muestra que del total de todas las empresas que exportaron en 2017, un 39,9% de ellas lo continuaron haciendo solo de forma intermitente. Es decir, hubieron periodos donde no exportaron o dejaron de exportar de lleno. Y como pueden ver también, este es un problema que afecta principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas y no tanto también a las grandes empresas. Esto también se puede ver debido a que, por ejemplo, no tienen muy bien definida toda la cadena logística para llevar a cabo la operación. Dentro de este contexto de empresas que buscan importar y exportar, es donde nace la empresa Como Export, la cual es una empresa chilena de la quinta región
que ha creado una plataforma digital integrada de e-commerce, o bien comercio exterior electrónico. En esta plataforma, todos los agentes que se involucran en el proceso aduanero pueden exponer sus servicios de forma de que las personas que quieran realizar las operaciones, en parte como personas individuales o como empresas, puedan cotizar de forma transparente y se les pueda facilitar todo el proceso de importación y exportación. Sin embargo, la empresa reconoce, y además aquí contenta el trabajo propuesto de la memoria, que todavía existe un problema con tener un entendimiento de todo lo que es la normativa aplicable y todos los procesos que involucra el proceso de importación y exportación. ¿Cuáles son los motivos para que haya tantas complicaciones, para que sea tan difícil que una persona relativamente de a pie pueda entender estos procesos? Principalmente que hay pocas a nulas herramientas de apoyo dedicadas directamente a esto. Para poder introducirse y empezar a aprender los conceptos hay muy pocas herramientas, y las que sí hay en general son de pago con un costo que no está en el presupuesto de una MIPYME. Además, estas normas aduaneras suelen estar escritas en un lenguaje que es tremendamente técnico y legislativo. Por lo tanto, es muy complejo para una persona que ya no está inserta en el área o que no tiene como un nivel de expertise de poder entender toda esta información. Por otro lado, hay una tremenda dificultad de encontrar qué normas se aplican para una determinada operación. Si yo quiero exportar un producto en específico o importar un producto en específico, yo no necesito saberme el 100% de la normativa, pero identificar cuál de toda la normativa sí es aplicable y cuál no es aplicable, es una tarea compleja. Además de que esta también está distribuida durante muchos documentos que no están necesariamente centralizados. Y finalmente, que la normativa aduanera siempre está en cambio constante, porque como todas las otras normativas, va pasando por distintos cambios según las necesidades del país, los cuales también significa que mi conocimiento podría o no podría quedar obsoleto. ¿Qué consecuencias tiene esto? La dificultad para solventar todas estas dudas, para introducirse en el tema del comercio exterior, principalmente, el más importante es que se aumentan todas las barreras de entrada a lo que viene a ser empezar a hacer operaciones de comercio exterior, sobre todo para las MIPYMES y las personas que no son expertas. Además de eso, las personas que sí lo hacen, que sí intentan incursionar, se les puede aparecer gastos innecesarios o incluso errores durante la tramitación, lo cual puede incluso terminar en un posible rechazo o una pérdida de los productos en la aduana, lo cual haría que el negocio totalmente fracase. Bajo este contexto y en conversación con la empresa Comexpoint, se ideó la siguiente solución, que es parte del trabajo de memoria y se define como el objetivo general, el cual es diseñar y desarrollar una base de conocimiento basada en el compendio aduanero de Chile, en conjunto con un asistente virtual que esté apoyado en la misma, que permita resolver consultas de forma automática asociadas a operaciones de comercio exterior, con el objetivo de facilitar la tramitación del proceso aduanero a los usuarios de la plataforma. Este objetivo luego se subdividió en 3 objetivos específicos, los cuales, en palabras rápidas, palabras cortas, es simplemente desarrollar la base de conocimiento a partir de la documentación oficial aduanera, desarrollar el asistente virtual e integrarlo a la plataforma de Comexpoint para que pueda resolverse las preguntas y las consultas de los usuarios, y validar tanto la calidad de la información que entrega esta base de conocimiento como la usabilidad de este asistente virtual integrado a la plataforma para verificar que realmente cumple sus funciones. Dado esto, vamos a pasar rápidamente por un pequeño marco conceptual. Primero me gustaría explicarles algunos conceptos de aduana que van a ser relevantes en el momento de la presentación, partiendo por 2 documentos importantes. Primero, el compendio de normas aduaneras, el que sale en el título de la memoria. Este básicamente es un compendio, es un documento que reúne toda la normativa en la cual es necesaria para definir todos los procesos de importación y exportación. O sea, define cuáles son todos los actores, cuáles son todos los documentos que se necesitan, cuáles son todos los procesos, todos los pasos necesarios para llevar a cabo la operación. Por otro lado, existe otro documento que es bastante importante de esta presentación, que es el arancel aduanero vigente. El arancel aduanero vigente, en términos prácticos, es un Excel, un documento Excel, una planilla que tiene todas las subclasificaciones de todas las posibles mercancías que pueden ser sujetos de importación o exportación en Chile. Este documento se compone de 97 capítulos, los cuales en conjunto tienen 1.200 partidas, y estas a su vez contienen aproximadamente 8.500 subpartidas. En un momento voy a explicar qué significa eso. Y finalmente, un concepto de impuesto que se llama el arancel ad valorem, que es un impuesto que se tiene que aplicar a todos los bienes que se importan a Chile y que suele ser un porcentaje del valor real del producto. En la mayoría de los casos esto suele ser el 6%, pero ese valor suele cambiar con algunos casos específicos y se está sujeto a distintos tratados. Como les mencioné recién, el arancel aduanero es un documento que está dividido en capítulos, partidas y subpartidas. Y lo que quiero dejar claro en este caso es que las partidas arancelarias
son una clasificación mucho más genérica respecto de la subpartida, que es la clasificación con el mayor nivel de granularidad, la más específica posible. Cada una de ellas, tanto partida como subpartida, tiene lo que se llama un código arancelario que la identifica únicamente. En el caso de la partida son 4 dígitos y en el caso de la subpartida son 8 dígitos. En términos de lo que se hizo, se trabajó para la plataforma ComExPoint, los procesos necesarios solamente interesa una especificidad a nivel de partida. Sin embargo, en todo lo que es documentación oficial, se utiliza a nivel de subpartida. Y finalmente aquí pueden ver un ejemplo rápidamente sobre, en este caso, la partida 2711 que habla sobre gas de petróleo y algunos ejemplos de algunas de sus subpartidas que, como pueden ver, utilizan los primeros 4 dígitos idénticos a la partida para identificar de dónde viene y especifican a distintos niveles de qué producto se está tratando exactamente. Por otro lado, y de una perspectiva más técnica, es necesario establecer qué es un asistente virtual, que es la otra parte de la memoria. Un asistente virtual es un agente de software, cuyo objetivo es realizar una tarea o un servicio en beneficio de un usuario basado en una interacción automatizada con él. Cuando esta interacción es a través de una interfaz de texto, yo le escribo al asistente y el asistente me escribe de vuelta, se le suele llamar comúnmente como un chatbot, que es quizá un nombre más común para este tipo de herramientas. Existen varios tipos de asistentes virtuales, pero nos vamos a enfocar en el último que tengo destacado aquí abajo, que son chatbots orientados a tareas. Estos chatbots definen una cantidad, un número específico de tareas a realizar y luego ayudan al usuario en este conjunto de tareas mediante un formato de conversación a poder llevarla a cabo. Estos suelen ser los chatbots más conocidos, los más comunes y los que actualmente son bastante populares en una multiplicidad de páginas web de distintos tipos de negocios. Para el caso de este trabajo de memoria, se trabajó con la plataforma específica de Amazon Lex. Sin embargo, existen muchas otras plataformas que también están diseñadas para realizar este tipo de asistentes virtuales orientados a tareas. Le voy a explicar rápidamente un puñado de conceptos que son relevantes para esta presentación. Sin embargo, a pesar de que los nombres puedan ser distintos, todas estas plataformas utilizan paradigmas similares, así que se puede utilizar la misma idea después para hacer el análisis con otras plataformas que se puedan utilizar. En este caso, Amazon Lex es un servicio de inteligencia artificial que utiliza modelos de procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial para diseñar, construir, probar y desplegar interfaces conversacionales, o chatbots, básicamente. Cuando se trabaja en Amazon Lex y se crea un chatbot, este se compone de un puñado de intents o intenciones. Estos son básicamente las distintas tareas que el usuario va a querer realizar. Hay una entrada, una identificación de qué es lo que el usuario quiere hacer, una fase de conversación y finalmente una fase de cumplimiento donde se despide al usuario. Sin embargo, si yo quiero hacer tareas mucho más complejas, yo puedo encadenar múltiples intents. Puedo hacer que la finalidad de un intent sea comenzar otro, o puedo especificar el orden, o quizás que los dos intents no pueden ocurrir al mismo tiempo, etc. A eso se le suele llamar el flujo de la conversación. Además, tenemos también frases de ejemplo. ¿A qué me refiero con eso? Como Amazon Lex está trabajando con inteligencia artificial, es necesario entrenar al algoritmo que viene por debajo para que pueda identificar realmente cuál es la intención del usuario o asociarla con uno de estos intents de forma de que se pueda gatillar correctamente. Y para eso yo tengo que proveer un montón de frases que estén escritas en un formato que yo espero que los usuarios van a escribir aproximadamente y que sean lo suficientemente variadas para que después el algoritmo pueda hacer la extrapolación y va a hacer el mapeo correcto con lo que el usuario escribe, el usuario final escribe. Y finalmente está el concepto de codehooks. Los codehooks en este caso se refiere a la capacidad que tiene Amazon Lex de conectar funciones AWS Lambda para poder ejecutar código en ciertas partes de la operación. Hay dos motivos por los cuales yo querría hacer esto. Por un lado, para manejar el flujo de la conversación de forma más compleja de lo que me permite inicialmente Amazon Lex. O por otro lado, para poder ejecutar una acción para completar al final de la operación, al final del tiempo. En este caso se va a utilizar para ambas cosas y cuando se refiere al cumplimiento del intent, usualmente nos referimos a conectarnos con la base de conocimiento que vamos a crear para poder extraer información y poder mostrársela al usuario. Ya pasando ahora a la propuesta de solución, como ya mencioné anteriormente, esta se compone de dos partes. Se compone por un lado de un asistente virtual, en este caso tiene una imagen, un pantallazo de lo que era el chatbot que fue integrado a la plataforma de ComExPoint, y al mismo tiempo una base de conocimiento en la cual se basa este, donde aquí pueden ver un ejemplo que más adelante vamos a explorar con un poquito más de detalle. En términos de la arquitectura de la solución, esta se compone de 4 componentes, yendo de izquierda a derecha y de lo que ve el usuario hasta lo más interno. Sería primero un widget de chatbot, el cual se desplegó en la página web. Esto tiene que ver con todo lo visual, el cual se comunica a través de interfaces que provee Amazon
con el bot que está construido en Amazon Next versión 2. Este se almacena y almacena todo lo que tiene que ver con el flujo de la conversación y también toda la inteligencia artificial para identificar las intenciones del usuario. Este luego, consecuentemente, se conecta con una función AWS Lambda, la cual se encarga de la lógica más compleja y de hacer los llamados a la base de conocimiento, la cual fue implementada sobre un motor de base de datos de grafos Neo4j. Cuando se comenzó o cuando se planteó la construcción de este chatbot, se trabajó con un agente de aduana, un experto en el área, para poder determinar cuáles eran las tareas más importantes que se debían realizar. Para esto, de esta conversación nacieron las siguientes tareas que fueron las que se implementaron a través del chat. Las primeras dos vienen más o menos de la mano, que son para un producto del usuario que yo quiera hacer una operación, que yo quiera cotizar, por ejemplo, digamos, un salmón ahumado, congelado, que quiera traer de otro país o que quiera exportar, quiero determinar, en este caso, el impuesto a valores que está asociado con este producto y qué documentación especial voy a necesitar para poder hacer toda la tramitación en la aduana. En específico vamos a trabajar uno que se llaman vistos buenos, que son documentación que tiene que dar un puñado de organizaciones especiales que certifican básicamente que este producto es de la calidad suficiente para ser importado o exportado. Por otro lado, también resolver variedad de consultas comunes que los posibles usuarios tengan dentro de todo lo que tiene que ver con el proceso de importación y exportación. Esto se comporta como una especie de pregunta frecuente o como de FAQ que también se le suele llamar, y también fue implementado dentro de esta. Y finalmente, para poder realizar estas dos tareas, es necesario que yo pueda identificar al producto del usuario. Y para eso, idealmente, yo necesitaría tener el código arancelario, que fue lo que mencionamos anteriormente. Como el usuario no necesariamente va a tener ese código, no necesariamente tiene por qué sabérselo, una de las tareas, y probablemente la más importante en este caso, sería lograr determinar ese código arancelario de la partida, a la que el usuario le corresponde al producto del usuario. Entonces, para resolver esta última tarea, la tarea de las preguntas frecuentes, lo que se hizo fue trabajar un montón de intents individuales, porque son preguntas y respuestas, básicamente no hay mucha interacción con el usuario, de forma de que cuando se detecte que está haciendo una de estas preguntas específicas, vaya a poder entregar la información. Sin embargo, para estas tareas que son un poco más complejas, se crearon dos flujos. El primero se denominó flujo de determinar partida, y como su nombre indica, es el flujo que se usa para que el usuario pueda determinar a partir de la información que él tiene cuál es el código arancelario del producto. En este caso, se compone de tres intents, partiendo por un intent menú principal, que es uno opcional, que es un menú que se agregó al chatbot como una especie de asistencia en caso de que el usuario no estuviera realmente seguro de qué consultar, y luego pasa por dos intents que básicamente, en términos más resumidos, le pregunta al usuario cuál es la información que él tiene, que viene a ser el nombre del producto, ya sea que lo escriba él con sus propias palabras, o quizás que lo saque de alguna boleta que tenga del producto, y se le va a mostrar un puñado de opciones que van a ser las que mejor se asemejan a su producto, y ahí va a poder tratar de ahondar hasta la especificidad necesaria que tenga. Por otro lado, se creó otro flujo que es el flujo que da toda la información de importación y exportación. En este flujo, básicamente también parte del menú principal y se compone de otros dos intents, son esa partida y menú. Se solicita al usuario este código arancelario y se le muestra la información, además de proveer de un menú con información adicional si es que también está interesado. Lo interesante acá es que como el usuario no necesariamente va a tener ese código arancelario, si es que no lo posee, se va inmediatamente al usuario a trabajar en el otro flujo anterior, de forma de que el usuario no necesite tener el código necesariamente de antemano y lo pueda descubrir en el momento y después continuar rápidamente con la operación y poder obtener toda la información que necesita. Por otro lado, la base de conocimiento, como ya dije, fue creada en el motor de base de datos de grafos de Neo4j y fue basada principalmente en el documento de arancel aduanero vigente y vistos buenos vigentes. Y se compone con el modelo que pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, y aquí pueden ver el ejemplo anterior ahora con los códigos arancelarios identificados en la derecha. Por un lado tenemos lo que es la estructura del arancel aduanero, el cual se compone de capítulos. En este caso estamos mostrando aquí el capítulo 8 de frutas y frutos comestibles, el cual tiene una variedad de partidas. En este caso estoy mostrando una sola, que es la partida 0807, melones, sandías y papayas frescos. Y cada partida se subdivide a su vez en múltiples subpartidas, pero estas subpartidas pueden estar en distintos niveles de profundidad. Estos niveles de profundidad no tienen un nombre específico en el documento de arancel aduanero, y aquí se les nombraron categorías. Estas podrían tener un código arancelario, pero no es necesario que sea así.
En este caso hay 3 partidas, que serían sandías, papayas y los demás, y 2 de estas están contenidas dentro de una categoría que se llama melones y sandías. Finalmente, también en el modelo aparecen las instituciones, las que habíamos conversado, que habíamos dicho que son encargadas de dar todos estos vistos buenos. En este caso, en este ejemplo, el MinSal y el SAL están indicando que requieren de vistos buenos para los procesos de importación y exportación de todo lo que tiene que ver con la partida 0807. Todo lo que son melones, papaya y sandía requieren de los mismos requisitos con las mismas consideraciones. Por lo tanto, apuntan directamente hacia la partida en vez de tener que identificar cada una de las subpartidas. Pasando ya por la validación, de nuevo, como la solución está compuesta de 2 partes, de una asistente virtual y una base de conocimiento, se hicieron 2 tipos de validación. Primero voy a comenzar con la validación con expertos. Esta se utilizó para validar la información de la base de conocimiento y se trabajó con variados agentes de aduana, los cuales durante un día de trabajo, ellos utilizaron esta herramienta de asistente virtual como asistencia para poder determinar códigos arancelarios para el rellenado de documentación de documentos de INTIDUS. Para eso se necesitaba la especificidad a nivel de subpartida, por lo tanto se hicieron las modificaciones pertinentes al asistente para permitir tanto entregar la información a nivel de partida como de subpartida. Durante este día de trabajo se obtuvieron 12 casos de prueba en total y de estos también se validaron con toda la información que quedó almacenada en el blog de AWS, de la plataforma de uso, para poder validar realmente lo que se hizo y cómo se hizo y identificar los posibles problemas encontrados. ¿Cuáles fueron los resultados? Se obtuvo un 50% de éxito en el sentido de que un 50% de los casos se logró encontrar efectivamente la partida y la subpartida. Y otro 50% presentó una variedad de complicaciones con las que no se llegó a la partida o bien no se llegó a la partida correcta. Cuando se hizo el análisis de estos casos, se logró separar en 2 categorías principales, y bueno, los otros que fueron casos más aislados, en los cuales se pudo ver, en palabras cortas, que se utilizaron sinónimos y que el nombre de partida es genérico. ¿A qué me refiero con eso? Extrayendo ejemplos reales, prácticos que ocurrieron durante los casos de prueba. Cuando se trató de los sinónimos, uno de los casos de prueba fue, por ejemplo, que el agente de aduana quería buscar la palabra pegamento. Estaba buscando para importar un pegamento, pero la partida que le corresponde a ese pegamento se describe de esta forma: colas y demás adhesivos. O sea, está utilizando sinónimos, no está utilizando la palabra pegamento que fue la que él buscó. Por lo tanto, iba a ser incapaz de poder relacionar que pegamento y adhesivo en realidad significan lo mismo. Por otro lado, cuando me refiero a que el nombre de la partida fue muy genérico, me refiero a casos como este, donde el usuario, en este caso el experto, estaba buscando específicamente importar trajes de buceo. La partida en la que corresponden los trajes de buceo se describe prendas de vestir confeccionadas con tejidos de un cierto punto específico. En ninguna parte de la descripción aparece la palabra traje, aparece la palabra buceo, no tiene relación ni con la forma del traje, ni con el uso del traje. Por lo tanto, esta partida era demasiado genérica y la descripción que dio el usuario era demasiado específica para la clasificación. Sin embargo, esta debería haber sido su clasificación correcta. Y por eso no la pudo también asociar correctamente a qué se refería cuando habló de traje de buceo. Por otro lado, tenemos la validación que se hizo con usuarios inexpertos. El propósito de esta era poder validar el nivel o la calidad de la usabilidad del asistente virtual. Para eso, se preparó un estudio de experiencia de usuario y se diseñaron 4 pruebas, las cuales estaban orientadas a probar todas las funcionalidades del asistente, las 4 que se mencionaron originalmente. Y además se les solicitó que rellenaran una encuesta basada en el formulario SUS, System Usability Scale, para poder después analizar cómo les pareció a los usuarios en distintas aristas y poder tener un análisis más profundo. Al final, este estudio fue realizado con 5 usuarios, los cuales todos tenían en común de que eran dueños o trabajaban para MIPYMES y tenían poco a nulo conocimiento respecto del área de comercio exterior. Otra forma de caracterizar a estos usuarios, también podemos ver de que los tramos etarios de estos usuarios, las edades que presentaban estos usuarios, eran bastante variadas. Había usuarios de 20 años hasta algunos de 50 a 59 años, y también fue variado en términos de género, yendo 40% femenino, masculino, y 20% que prefieren no decirlo o se clasifica como otro. Los resultados principales se observan en esta tabla, donde la mayoría de las tareas tuvo un porcentaje bastante alto de éxito, a excepción de la tarea 2, que era de identificar un cierto producto,
en el cual principalmente los motivos de fallo fue que el usuario identificó incorrectamente la partida, siendo de que estaba la partida correcta, pero el usuario decidió elegir otra partida porque probablemente o no haya leído bien, o no haya entendido, o podría haber sido por otras causas. ¿Qué otros elementos fueron destacables? Los tres elementos más destacables respecto a las complicaciones que varios de los usuarios, prácticamente todos, encontraron fueron los siguientes. Primero, respecto del uso del menú principal del asistente. Este menú originalmente se había pensado como una suplencia o como un aditivo al asistente, esperando que realmente el usuario ya supiera lo que iba a preguntar. Lo que pasó en la realidad es que muchos usuarios, a pesar de que ya tenían las tareas que ellos necesitaban hacer con este estudio de experiencia de usuario, se veían muy nerviosos y muy inseguros respecto a realizar estas tareas. Por lo tanto, al principio tuvieron varias complicaciones, pero una vez se decidieron a utilizar este menú, se vieron mucho más confiados y lograron realizar las tareas con mucha más facilidad. Por otro lado, en algunas ocasiones el chatbot necesita hacer preguntas de sí o no. Se responde sí o se responde no. Muchas veces los usuarios reportaron al final de la prueba que estas preguntas no las leían derechamente, no las vieron. Eran preguntas tan cortas que ellos no las vieron o derechamente las contestaban incorrectamente. Por ejemplo, ¿conoce su código arancelario? Y el usuario puede responder sí o no. El usuario respondía con el código arancelario o respondía con otra cosa, hacia otra pregunta. Y eso causó problemas porque estas preguntas, si bien son parte de la integración de Amazon Lex, esperan que el usuario dé una respuesta positiva o negativa y no son muy flexibles en ese respecto. Finalmente, hubieron ocasiones donde la cantidad de información entregada era bastante grande, al punto de que la casilla donde estaba contenido el asistente se rebalsaba y el texto pasaba a estar oculto. Y algunos de los usuarios, sobre todo los usuarios de mayor tramo etario, no se dieron cuenta de eso y empezaron a leer básicamente de la mitad de la información. Por lo tanto, estaban un poco confusos y no era muy claro que tenían que hacer un scroll hacia arriba y poder detectar realmente dónde empezaba la información que le daba el chat. A pesar de todo eso, si bien me fui un poco por lo negativo, los resultados en realidad de la encuesta SUS muestran otra cara de la moneda. Los usuarios dieron un puntaje promedio de 80, es un puntaje sobre 100. ¿Qué significa 80? No mucho, pero si lo comparamos con el estándar de la industria, significa que esta aplicación está en el percentil 88 de usabilidad. O sea, un 88% de todas las aplicaciones son de misma o peor usabilidad que la aplicación de ahora. Y aquí podemos ver una distribución de los puntajes de todas las preguntas que eran parte de este asistente y con su clasificación en una escala de 0 a 4 ajustada. ¿A qué me refiero con ajustada? Se van a dar cuenta rápidamente que algunas de estas preguntas son positivas y otras de estas preguntas son negativas. Este puntaje ajustado significa que cada vez que es alto es bueno, es algo positivo para el usuario. Y cuando es bajo significa que es algo negativo. O sea que si la pregunta es negativa y el usuario está en desacuerdo, es un puntaje alto. Las preguntas que están en negrita fueron los dos puntos más, donde hubo mayor puntaje, donde las personas estaban más positivos, que fueron, ¿les gustaría usar la herramienta para buscar código arancelario? Y encontré que la herramienta era incómoda de usar. En este caso significa que era muy cómoda de usar, porque el puntaje es bastante alto. Por otro lado, los puntos donde la plataforma, el asistente virtual, tuvo mayores complicaciones fueron, pienso que necesitaría ayuda para ser capaz de usar la herramienta y necesitaba aprender varias cosas antes de que pudiera usar la herramienta. Cuando se hizo el estudio de experiencia de usuario, también se mantuvo conversación con estos usuarios y muchos de ellos comentaban de que necesitaron, una vez que empezaron a aprender los conceptos de importación y exportación, se sentían con mucha más confianza para realizar las tareas. Eso también podría explicar por qué las primeras tareas estaban con un menor puntaje respecto de las últimas tareas. Ya se habían sentido más acostumbrados no solo a la herramienta, sino que también al contexto de importación y exportación. Finalmente, pasando por las conclusiones, voy a partir por las más relevantes. Primero que nada, los servicios de asistente virtual, en efecto, tienen un gran potencial para mejorar la experiencia del usuario al momento de utilizarlo en plataformas web. En efecto, también varios de los usuarios comenzaron al final de las pruebas, cuando se les preguntó qué le pareció, qué cosas tenían para opinar. Varios de ellos quedaron bastante interesados también con toda la plataforma y se sintieron motivados a empezar ya a investigar y potenciar posiblemente su negocio con procesos de importación y exportación. Además, a pesar de que se mencionó principalmente los aspectos negativos, que quizás son un poco los que más resaltan, tanto los usuarios expertos como los no expertos se mostraron bastante conformes con las capacidades del asistente. Los usuarios presentaron en la encuesta SUS un puntaje bastante positivo y se mostraron bastante motivados para seguir ocupando la herramienta,
Y los expertos, si bien reconocieron que para los productos, las mercancías más específicas, no era realmente muy asertivo, para las que eran lo suficientemente genéricas, y utilizando también un poco de su intuición, podían rápidamente encontrar cuáles eran los códigos arancelarios y se les hizo bastante cómoda. La arquitectura propuesta también y las plataformas utilizadas tienen alta capacidad para implementar futuras mejoras. Aquí yo quiero destacar que este tipo de aplicaciones, en este caso como asistentes virtuales, requieren de una mejora continua. Es importante que uno tenga siempre retroalimentación para poder mejorar la calidad de tanto la capacidad de identificar las intenciones del usuario, como posiblemente identificar algunas intenciones que no se hayan explorado al principio, en un inicio. Y en este sentido, la plataforma utilizada, en este caso Amazon Lex, provee herramientas para hacer ambas cosas, para utilizar todos los textos que escribe el usuario para poder seguir retroalimentando y poder perfeccionando el algoritmo, y a su vez para poder integrar, en este caso, nuevos intents para otras preguntas posibles que vayan apareciendo que no tengan respuesta en este momento. Y como mencioné, esta calidad tiene que ser algo que tiene que mejorar paulatinamente a través del tiempo. Algunas limitaciones que fueron a través de este proceso, principalmente las barreras de entrada que fueron causadas por la falta de conocimiento de los procesos, es una tarea que es difícil de superar. O sea, si bien se identificó como un problema, al final de todo el proceso también los usuarios fueron los mismos que mencionaron, que entender la cantidad de conceptos que son nuevos para ellos, entender todo lo que tiene que ver con esta legislación y estos procesos como un proceso nuevo, requiere de alta paciencia y requiere de alto esfuerzo también de parte del usuario, independiente de la facilidad a la que se le haga. Por otro lado, el número de subdivisiones del arancel aduanero causa, como ya mencioné, como son aproximadamente unas 8.500 subpartidas, hace tremendamente compleja la tarea de poder asociar un producto a su subpartida única. Originalmente se quería también utilizar la plataforma de Amazon Lex directamente para poder identificar cuál era la subpartida del producto, cuál era el código arancelario que se asociaba mejor con el producto del usuario. Sin embargo, la tremenda cantidad de estas partidas lo hizo una tarea imposible, por las capacidades de Amazon Lex no da para 8.500 clasificaciones diferentes. Por lo tanto, se tuvo que tomar una opción alternativa, en la que entró harto juego la base de conocimiento y un algoritmo un poco más simplificado de procesamiento natural, donde se toman los mensajes del usuario y se iban eliminando, se iban conservando las palabras más importantes y esas se iban comparando con las distintas ramas del arancel aduanero. Por otro lado, también se utilizó solamente el arancel aduanero como fuente de información para poder describir estas subdivisiones. Esto fue probablemente la causa principal de varios de los motivos por los cuales no hubo, hubo varios fallos. Por los motivos que ya había mencionado, de los sinónimos y de el espacio muy genérico de la descripción de las partidas, probablemente puede ser criticado debido a, o puede ser criticado si es que se puede criticar el hecho de que solo se usó una fuente de información. Y finalmente, las descripciones de las subdivisiones arancelarias también son particularmente complejas de entender por los usuarios. Y esto también tiene que ver con el tema de que están escritas en un lenguaje bastante complejo y legislativo y técnico, porque ellas tienen que lograr identificar únicamente un producto a una partida específica. Y si yo quisiera reescribir, por ejemplo, estas partidas, primero tengo que ser capaz de reescribir aproximadamente 8.500 partidas más 1.500 partidas más 8.500 subpartidas, lo cual es una tarea no menor. Y además tengo que asegurarme, cerciorarme de que estas nuevas descripciones también cumplan con las mismas propiedades y yo pueda asociar los productos de la misma forma específicamente a una de estas partidas que me corresponde realmente. Finalmente, ya para terminar, posibles recomendaciones y trabajo futuro. Principalmente en el asistente virtual se detectaron varios problemas a corto plazo, que más o menos es un reflejo de lo que ya se comentó. Primero, promover más el uso del menú de ayuda. Los usuarios, cuando se ven con muy poca experiencia en el área, no es buena idea darles tanta libertad y es mejor poder proveerles exactamente cuáles son las capacidades y cuáles son las cosas que ellos podrían querer preguntar para empezar. Y para eso probablemente sea mejor promover más el uso del menú de ayuda, no haciéndolo una parte complementaria, sino que haciéndolo una parte como obligatoria de los flujos. Por otro lado, tratar de condensar lo más posible la información entregada, o bien indicar cuando esta información es mucha, para que el usuario no tenga la complicación de que no está obteniendo toda la información, o se está confundiendo al leerla desde el punto medio, no desde el inicio. Y finalmente, tratar de disminuir la cantidad de preguntas si o no donde se puede.
y donde no se puede, tratar de acompañarlas con botones. Esto causaría que fuera más llamativa, de forma que sea más difícil que el usuario pueda no verlas, y también dificultaría al usuario responder erróneamente, porque sería simplemente presionar un botón que diga sí o un botón que diga no. Respecto de la base de conocimiento, también un poco reflejando las mayores complicaciones encontradas, una posible mejora a mediano plazo podría ser modificar el modelo para que pueda identificar sinónimos y yo pueda asociar estos sinónimos con distintas partidas, de forma de poder complementar más la búsqueda y poder hacerla más completa para estos casos. Por otro lado, se podría intentar permitir a los usuarios de la plataforma que puedan aportar con sus propias búsquedas. Básicamente, hacerlo de una forma un poco más social, donde el usuario sepa o tenga ya la respuesta y se la pueda generar como también información complementaria para poder ir refinando este algoritmo y también para poder tener básicamente más casos de prueba, más información y poder ser más certero. Y ya una herramienta o un caso un poco más extremo podría ser trabajar este problema de identificar la partida como un problema totalmente aparte, totalmente nuevo, de procesamiento de lenguaje natural bien especificado. Esto, si bien podría ser una alternativa viable, sería bastante radical y complejo, pero técnicamente posible debido, como ya mencioné, a la cantidad bastante grande de clasificaciones necesarias de hacer y la necesidad de tener una gran cantidad de información para cada una de estas partidas, lo cual no necesariamente es fácil o barato de encontrar. Dicho esto, las referencias que nos toman en esta presentación son las que se encuentran aquí en la diapositiva, por si hay alguna duda, y con eso ya estaríamos dando fin a lo que viene a ser esta presentación. Muchas gracias. Vamos a partir con una ronda de preguntas, Antonio, por favor. Ya. ¿Respondiste alguna al final? La conclusión. Sí. Quería partir por el sinónimo, pero sí. En cuarta pregunta, en base a la experiencia ahora, ¿crees que un chat que incorpore voz hubiera sido más asertivo? ¿O texto sigue siendo algo más? Yo, personalmente, creo que no habría hecho mucha diferencia, o incluso habría sido peor, porque a veces pasa que básicamente cuando uno pone voz, hay otro algoritmo que está traduciendo lo que yo estoy diciendo, lo está poniendo en texto, en palabras, y a veces eso también puede tener errores, porque obviamente no detecta realmente lo que estoy hablando siempre, y hay algunas palabras que suenan parecido, entonces pues, probablemente pueda causar más frustración quizás, sobre todo en los usuarios que son menos expertos con tecnología, en poder hacer estas pruebas. O sea, algo que se rescató harto de trabajar con varios grupos etarios diferentes, como mencioné, es que las personas mayores fueron las que también se vieron bastante como se les complicó o se pusieron muy nerviosas para empezar a trabajar con este tipo de herramientas porque no habían trabajado antes con un chatbot. Varios me dijeron, al menos una o dos personas me comentaron, yo nunca había intentado comunicarme con un chatbot antes. Y se vieron bastante como ensimismados, a pesar de que tenían una tarea que era más o menos bien dirigida y no tenía realmente tanta complejidad, se vieron bastante complicados. Y quizás como implementar esa lógica de utilizar un procesamiento de texto como un micrófono, quizás para un usuario más joven podría ser más cómodo, pero para estos usuarios haberle quizás promovido que hubieran hecho eso, lo hubiera causado quizás más frustración. Bueno, tú mencionaste finalmente el uso de sinónimos. Cuando tú te refieres al lenguaje natural, básicamente es a entender palabras como, por ejemplo, no sé, el buzo como una ropa deportiva, algo así. O sea, ese concepto, ¿siguen siendo sinónimos o a qué te refieres en un lenguaje natural propio de aduana? Yeah. Cuando se habla de procesamiento de lenguaje natural, básicamente se trata de un tipo de inteligencia artificial en el cual yo, en vez de tener opciones predeterminadas, yo puedo explicarme como tratando de hablar naturalmente o de escribir naturalmente y lograr identificar a qué se refiere a partir de también un conjunto de opciones que uno más o menos identifica qué es lo que uno espera recibir. Básicamente hacer esa asociación. Y en ese caso, lo más importante es tener hartos ejemplos para poder identificar múltiples palabras que pueden tener significados parecidos. En el caso de los intents y lo que se trabajó en Amazon Lex, se dieron varios casos de prueba
por ejemplo, para saber, no sé, por decir un ejemplo, quiero conocer mi código arancelario, quiero conocer el código de mi partida, quiero saber, quiero conocer, son dos palabras distintas que tienen el mismo significado. Me gustaría, en vez de quiero, por ejemplo, para agregar eso, esa clase de asociaciones necesita hartos datos. Y en el caso del arancel, a donde lo como era un único documento, no había mucha oportunidad para poder hacer eso. Si bien algunas de las partidas, como la partida del pegamento, tenía sinónimo, decía colas o adhesivos, faltó pegamento, por ejemplo, en ese caso. No estaba ese sinónimo. Entonces era muy difícil que hiciera la correlación. Lo que sí se hizo para el término, para identificar el código arancelario, fue analizar el árbol completo. De esta forma, si había una partida donde se mencionaba muchas veces, por ejemplo, la palabra té, o café, 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 era más probable que recomendara esa partida respecto de otra. Y ya pasando a lo profesional, ¿cuál fue el mayor desafío tecnológico acá? Tecnológico. Yo creo, respecto de la tecnología, bueno, inicialmente yo no, esta fue una de las la primera vez que he trabajado con la asistente virtual. Por lo tanto, fue un desafío aprender todo lo que tiene que ver con el proceso de creación y cómo funciona este tipo de herramientas. Además, también se dio la casualidad de que Amazon estaba pasando por un proceso de reestructuración también, curiosamente, si era casualidad. Por lo tanto, habían varios procesos que se tenían que hacer de forma un poco ortodoxa, por decirlo de una manera, para llevar a cabo durante este tiempo, y que en este momento ahora deberían ser más simples de hacer. De hecho, yo creo que si volviera a hacer este trabajo ahora, podría ser mucho más fácil por la reestructuración que se hizo. O sea, se fue una mala coincidencia que estaba justo dentro de este proceso, pero yo creo que eso fue como la parte más compleja en términos tecnológicos, tener que aprender cómo se utilizan estas herramientas. En el particular, el caso de Amazon, Amazon utiliza una interfaz, una API, una interfaz específica, bien definida para todos los procesos de comunicación con Amazon Lex. Y esta información no tiene mucha documentación, y la documentación oficial de Amazon no es muy completa. O sea, te muestran lo que hace, pero no hay mucho ejemplo, no hay mucho caso práctico. Entonces, aprender a trabajarla fue también mucho prueba y error. Y como proceso de desarrollo de software, ¿qué algún aprendizaje, como algún error o alguna enseñanza que dijiste que hubiera hecho distinto? Yo creo, a ver, no tengo una respuesta, estoy pensando más cosas. Yo creo que lo más importante, porque la cosa que se me vino primero a la cabeza, fue el manejo de los tiempos. De mi parte, sobre todo, y también porque, como se trabajó en conjunto con Comexport, con la empresa, y con asistentes externos, como en este caso los expertos aduaneros, todos tienen tiempo bastante ajustado. Yo también, en un principio, también tenía tiempo bastante ajustado, y no me imaginé al principio que eso iba a ser tan limitante, que iba a complicar tanto los procesos para poder estar de acuerdo, para poder llevar a cabo todo el tema de definición de los objetivos realmente, y para poder identificar tempranamente estos problemas. Por otro lado, también en términos del desarrollo, otra cosa que yo habría hecho es haberle dado también un enfoque, quizás, si hubiera tenido mejor definido o mejor organizado el tiempo, mayor enfoque a la usabilidad, en términos de haber hecho las pruebas de usuario de forma más temprana en el proceso, para identificar de forma temprana cuáles podrían ser las preguntas, las necesidades de los usuarios, y para identificar cómo se comportan estos usuarios. Se dio la casualidad también de que, si bien uno más o menos espera cómo los usuarios se van a comportar cuando trabajan con la herramienta, disculpen, algunos usuarios se comportaron de forma que yo no me había imaginado. Hicieron las preguntas, redactaron las preguntas de forma que no estaban para nada planificadas. O sea, se habían hecho clases de ejemplo, se había probado el asistente con distintos formatos, y los usuarios llegan y usan otros formatos que no se me habían ocurrido para nada en ese momento. Entonces, esa clase de mejora, por ejemplo, hubiera sido genial haber tenido en un principio quizá, y haber empezado de forma temprana a hacer este proceso de conversación con los usuarios, el proceso de prueba
de usuario. Porque este desarrollo de software no es un típico desarrollo de software tradicional. Claro. Sí. Bien, gracias. Gracias a ti, Antonio. Javier, vayamos a la base de conocimiento, a la forma de implementar. En el fondo fue a través de una estructura de grafos. Correcto. Ya. ¿Cómo controlas? Porque era grande el tema esto de la jerarquización de las partidas, las subpartidas, Claro. pero llegaba un momento, se llega a un cierto nivel de profundidad que era medio, o sea, es muy variable dependiendo del árbol Claro. o de la rama que, o sea. Entonces, desde el punto de vista del chatbot o de la pregunta del usuario, creo como que en esa navegación tú lo controlas, o sea, el chatbot lo controla automáticamente o llega un momento y dice, no busco más, llego, cierro. ¿Cómo haces ese control? Porque ¿hasta qué nivel el usuario debería entregarte la información como para validar que va por la ruta correcta? ¿A qué nivel debería el usuario entregar la información? ¿O no es necesario o automáticamente? En el fondo, porque la jerarquía esa importa mucho dejarla. Claro. Lo que sucede es que por poner un número así bien al aire, el 90% o la gran mayoría de los casos, cuando yo tengo la partida arancelaria, no necesito mucha más información para identificar los vistos buenos y los aranceles. Esto pasa porque la partida, todas las subpartidas de ella son en el fondo muy parecidas, con clasificaciones menores, posibles diferencias menores. Como el ejemplo del gas petróleo en este caso, o el ejemplo de las sandías, papayas y melones, la única diferencia era que una era sandía, una era papaya y otra melones. Pero en ese caso todos tenían los mismos requisitos. Hay algunas partidas donde no es el caso. Por ejemplo, animales vivos. Es una de las primeras partidas, de hecho, creo que el número 1, capítulo número 1. Mamíferos, es una partida, pero mamíferos incluye todo tipo de mamíferos. Y entre esos están las ballenas. Entonces, todos los mamíferos que no son ballenas tienen que ser validados por el SAC y las ballenas por el CERNAC. O sea, por CERNAPESCA, perdón. En ese caso, cuando se da esa situación específica, se le solicita al usuario que siga informando. Y en este caso se va bajando por cada nivel del árbol de profundidad. Se le va presentando todos los niveles. Hasta que tenga la certeza, por ejemplo, si llega a mamíferos acuáticos y todos los mamíferos acuáticos son iguales, entonces ahí se acaba la búsqueda. En caso de que sea un producto muy específico, va a volver a preguntar, por eso es como una dinámica de conversación, como, por favor, ahora, de estas opciones, ¿cuál es la que se asemeja más? Y a partir de lo anterior, de estas opciones nuevas, ¿cuál es la que se asemeja más? Hasta que encuentre realmente cuál es el producto del usuario. Desde esa perspectiva, la prueba de usabilidad, igual, o sea, a lo que yo pensaba que el usuario se va a empezar a aburrir en algún momento. Entonces, en ese sentido, el dar la opción sigue o no sigue, ¿es válido? O... Ya, sí. Cuando ya se tiene la información, simplemente se dice ya se encontró, y si el usuario quiere, o en este caso, el caso de los expertos, si ellos lo necesitan, se le pregunta si quiere llegar hasta el nivel de su partida. Pero en general el nivel de partida se entrega directamente y es una conversación de una pregunta. ¿Es uno de estos? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿cuál? En el caso de cuando es más específico, no está pensado porque es necesario. Para poder dar la información es necesario, si no, no va a poder dar la información correcta. Eso. Ya, ahora el diccionario también toma un poco lo que decía de Antonio. Claro, uno si le pudiera tener un diccionario y vocabulario sería súper bueno, pero ¿cómo podrías agregar tú también, o sea, aparte de las definiciones normales que uno puede tener de cualquier concepto, pero agregarle un procesamiento natural que sea capaz, algo que no tiene sentido, eso que tú me cuentas, de capturar, por ejemplo, énfasis o emociones que en la forma en que la persona diga, por ejemplo, podría decir, sí, está correcto, pero en realidad uno sabe que lo está diciendo con ironía. El manejo, como se hace mucho con algunos algoritmos de analizar sentimientos, sobre todo en las redes sociales, cuando hay mensajes que son medio irónicos. Desde esa perspectiva, ¿hay algo que los chatbots tienen como para detectar o hacer diferenciación entre lo que está tratando los usuarios? Aquí está mucho más restringido, porque uno le va preguntando. Pero ¿tiene algún sentido pensar en agregar alguna componente que sea capaz de capturar info del usuario que la está haciendo como con pillería o con una mala intención? Quizá en términos de la clasificación, como es preguntar orientado a tareas, estas tareas son bastante estructuradas. Sí, o sea, sería extraño que el usuario quisiera hacer la tarea de ganado. Claro. O sea,
Pero en el contexto, quizás. Pero quizás como un nivel de retroalimentación, quizás al final de la conversación se podría agregar como una especie de quizás opinión, como qué te pareció la ayuda, o como se te fue útil esta operación, que querría mejorar, alguna especie quizás de retroalimentación dentro del chat, o dentro de la conversación al final, quizás ahí podría ser relevante para poder obtener la información y poder realmente saber si es que las interacciones del usuario fueron más positivas que negativas. En ese sentido, si son más positivos o negativos. Oye, y ahora si te cambiara de contexto y yo te pidiera como ya ingeniero, hicieras un chatbot para otra cosa, por decirte, pensando en lo que estoy ahora viendo, que todo el tema de la ley de gratuidad y que un estudiante necesita información, un estudiante que no tiene idea de un montón de cosas menos de una ley y no entiende lo que ahí hay. ¿Cuánto de lo que tú hiciste se puede aprovechar desde un punto de vista de desarrollo de software como ingeniero de software? ¿Cuánto se puede aprovechar para otro contexto? O sencillamente esto es borrón y cuenta nueva, una cosa es la experiencia obviamente que tuviste la vas a poder aprovechar, pero un punto de vista de toda la estructura de almacenamiento, de toda la estructura de desarrollo que tú tienes detrás de lo que hiciste. ¿Cuánto es aprovechado para otro contexto? Por ejemplo, un estudiante que yo le quisiera que aprendiera la ley o preguntara cosas sobre la ley de la... Si tuvieras que hacer un presupuesto ahora, una organización, ¿cuánto ahora me voy a demorar o cuánto tiempo? El problema que tienen los asistentes virtuales, específicamente también que son orientados a tareas, es que las tareas son muy dependientes del dominio. Y crear estas tareas está como íntimamente relacionado con el dominio. O sea, por ejemplo, si yo quisiera hacer un chatbot muy sencillo, como por ejemplo que pidiera flores, pueda pedirle flores a una tienda, si es muy relativamente sencillo, como qué flores quiere, de qué color, cuántas, no puedo reutilizar en términos de código prácticamente nada. Porque tiene que hacerse de todos los intents, las intenciones se tienen que hacer de nuevo. Pero claro, lo que viene a ser el conocimiento, quizás, claramente es algo que ya sería mucho más, ya vendría por sentado, o sea, necesitaría volver a aprender a trabajar con esta herramienta y también como mencioné, ahora que Amazon hizo un proceso de actualización, trabajar ahora con asistente virtual es mucho más fácil que cuando lo estaba desarrollando. De hecho, incluso hasta la interfaz más cómoda es como esta drag and drop que se llaman ahora. Pero en términos de reutilizar código, hay poco código concreto que se pueda reutilizar porque es muy dependiente del dominio. Quizás se pueda utilizar la arquitectura como la técnica de almacenar cierta información en una base de conocimiento para poder después extraerla, extrapolarla al usuario, pero aparte de como el concepto y del conocimiento, en términos de líneas de código práctico, es poco reutilizable. Bien. Ahora, con respecto a cuán dependiente es tu solución de Javier Méndez. ¿Qué pasa ahora si sobre todo el coche va a tener que enviar todo lo que ¿cuán dependiente? En este momento, bastante. De hecho, tengo pendiente también ahora conversar con Antonio para hacer el traspaso de todo lo que es el código, de todo lo que fueron las herramientas auxiliares, porque, por ejemplo, como yo lo mencioné, la lanzada era un documento Excel. Convertir ese documento Excel a trabajo realizado de la base de conocimiento fue todo un desafío también. Un desafío que estaba por debajo, incógnito. Todas esas herramientas que se utilizaron también se las tengo que traspasar a Antonio. Explicar cómo funcionan y todo ese proceso es un proceso que en este momento no se ha hecho. Tengo que conversar ahora con Antonio, con la gente de Comexport para ver a quién va a quedar a cargo y cómo va a hacerse, trabajarse de aquí a futuro. En este momento. Sin embargo, en teoría debería ser mejorar el chat, por ejemplo, añadir más funcionalidades, añadirle más preguntas que el usuario pueda tener. No debería ser muy complejo y una persona que se le hace una inducción relativamente corta debería poder ser capaz de ir agregando y modificando cosas, lo cual no necesariamente requiere de mí porque mucho de esto ya viene, ya lo provee la plataforma. Son cosas que son parte de las features de la plataforma. Entonces, si alguien tiene un poco de experiencia trabajando en estos asistentes, debería poder más o menos entender cómo se hace, cómo se añade. Ya, y si uno la quisiera migrar, esta es una última pregunta, si la quisiera migrar de la plataforma web, porque ese asistente está para web. Claro. Pero si le pusiera, por ejemplo, la quisiera migrar a un WhatsApp. Ya. Ahí lo único que cambia es la diapositiva.
Esto es Amazon. Porque Amazon ya provee una interfaz. Lo único que hay que hacer es ver cómo comunicar Amazon Lex con, en este caso, WhatsApp. Si fuera WhatsApp, por ejemplo, creo que Amazon también provee un servicio para comunicarse con redes sociales. Y con, por ejemplo, en este caso WhatsApp, y no estoy seguro si WhatsApp, pero con redes sociales como Telegram, no me sale ninguna en este momento, pero aplicaciones de WhatsApp tienen su posible integración a partir de otros servicios. Y si no tienen, entonces habría que diseñar Integradores de Meta. claro, integrar, de aquí hacia adelante, la parte que es, claro, la parte que es para el usuario y ver cómo esta se comunica con la API de Amazon de AWS. O sea, todo esto es lo mismo para si lo quiero hacer en la página web, si lo quiero hacer en WhatsApp, si lo quiero hacer en Telegram, si lo quiero hacer en Facebook, si lo quiero hacer en Twitter, no sé por qué lo quiero hacer en Twitter, etc. Bien, pues, ¿tienes alguna otra pregunta? No, sí, súper bien. Bien, vamos a ver con el público presente. Dale, adelante. Sí, ¿qué fue lo que te llevó a ocupar Neo4j para este tipo de trabajo? Y, por ejemplo, si con el conocimiento que tienes ahora, todos los desafíos que tuviste, las dificultades, si borráramos todo lo que hiciste y lo empezaras desde cero, ¿seguirías decidiendo ocupar Neo4j? No, no para nada ahora pensando. ¿Por qué Neo4j? Primero que en realidad cuando yo vi la información con la que íbamos a trabajar, en este caso ya cancelado, era un documento que ya en su naturaleza es un árbol. Entonces, lo primero que dije, lo primero que asocié inmediatamente fue que hay una jerarquía, y de hecho que también incluso hasta direccional, por lo tanto, una solución de base de datos de grafo me va a proveer al hacer un análogo de esta estructura. También, por ejemplo, inicialmente también se consideró, o consideré al principio quizá la posibilidad de una base de datos relacional, pero esta estructura, este nivel de profundidad es variable. Es infinitamente variable, no infinita, porque el documento tiene un límite, pero hay, a veces son una categoría, dos categorías, tres categorías, cuatro categorías de profundidad. Esa variabilidad es más difícil de capturar y de poder como extraer la información, por ejemplo, una base de datos relacional de una no relacional. Por eso, mi primer enfoque fue ahí en hacerlo en una base de datos de grafo, porque como ya tengo la estructura de grafo. Y segundo, porque en una estructura de grafo yo puedo asociar también, como en este caso las instituciones, pero también más adelante pueden ser otras cosas como sinónimos que habíamos conversado, asociando directamente a distintos niveles de profundidad del árbol, para poder tener más o menos especificidad. Ahora, ¿por qué Neo4j? Primero que nada, es una herramienta con la que ya tiene experiencia, por lo cual es un plus. Y segundo, es una de las herramientas, cuando busca base de datos de grafo, es una de las que tiene mayor utilización en la industria. Creo que incluso es de grafo la primera o la segunda más usada, no estoy seguro en este momento. Y tercero, Neo4j también tiene integración o tiene un montón de documentación para integrarse con procesos de Amazon, para poder integrarlo con funciones de AWS Lambda y otros servicios. Otra opción alternativa podría haber sido trabajar con Amazon, no recuerdo el nombre. Amazon también tiene una base de datos de grafo. También se consideró, pero debido a la experiencia que también estaba teniendo con la documentación de Amazon ya para trabajar con el chatbot y que no tenía nada de experiencia, preferí usar una herramienta que ya es un poco más conocida donde podía trabajar bastante más rápido. Eso. No sé si. Bueno, escogería de nuevo para hacer otra sesión de Sí, probablemente. Bien. Diego, Adelante. Amazon Lex es el que hace todo este servicio de comunicación con el usuario, ¿sí? Amazon Lex hace varias cosas. Primero, utiliza el motor, o guarda el motor de procesamiento de lenguaje natural. O sea, esto no es un trabajo de inteligencia artificial, para mí. Yo no me meto en eso, yo tengo que dar las clases de ejemplo nomás. O sea, toda la parte que es el algoritmo y la capacidad predictiva está todo tras bambalinas detrás de esta herramienta. Eso por un lado. Segundo, permite estructurar los chatbots. O sea, permite estructurar cuáles son las intenciones que tú vas a querer que ocurran y cómo van a fluir esas conversaciones. Y tercero, provee la interfaz para comunicarse hacia afuera de la plataforma de Amazon para
integrarlo con servicios, en este caso con el Windows. Eso es todo lo que hace Amazon Linux. Tengo también para integrarse hacia adentro también, hacia los mismos servicios de AWS. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, bueno, le voy a dar la pregunta para saber. Imagínate un sistema de retroalimentación que sea visitado, más o menos tirado hacia encuestas. Que me Ok. interesa mucho esto respecto a los chatbots, pero tu chatbot era mucho hacia orientado a tareas, ¿verdad? Claro. Entonces, no sé si tú en lo que investigaste del estado del arte, pues, si supiste como de esta implementación para temas de retroalimentación o de conversación sobre rescatamiento de datos, cosas del estilo. Yo creo que sí se puede utilizar. Se puede definir responder una encuesta o proveer la retroalimentación como una tarea. Porque Amazon lo que hace es que básicamente rescata varios, para agregar a cabo una operación, rescata un montón de información. En este caso, por ejemplo, si yo quería saber de mi producto, necesitaba la descripción del producto. Pero si, por ejemplo, fuera en el caso tuyo, como dice, una retroalimentación, yo podría pedirle en un intento, en múltiples intentos incluso, distintas preguntas que haga el usuario y ir recogiendo lo que el usuario va diciendo. Y quizás, por ejemplo, ir clasificándolo, también puede ser. Por ejemplo, si tú quisieras poner así como una escala o un puñado de opciones, por ejemplo, A, B, C o D, también podría ser tratar de asociar palabras con cada uno de ellos. Obviamente los números van reducidos. Aquí en este caso el número era demasiado grande, de 8.500 subpartidas. Pero en un caso de una encuesta, me imagino que hay un número reducido quizás de opciones si lo quería hacer con opciones. Y si lo quería hacer con texto libre, también se puede hacer. Y luego ese texto libre, el análisis de sentimiento que quizás podría ser necesario, eso ya sería una tarea aparte. Pero la herramienta sí podría, por ejemplo, implementar una encuesta para que tú vayas respondiendo sí, no, poner nota o poner alternativa, opción. Y agilidad de Amazon, supongo que no tuviste drama. Agilidad. En tiempos de respuesta, en tu chatbot. No, para nada. De hecho, claro, la primera vez porque tiene que inicializar todos los procesos, porque muchos de estos procesos son stateless, que se llaman. Básicamente que no están ejecutándose hasta que los llamas, ahí se ejecutan, y después, cuando ya lo vuelve a llamar, dejan de ejecutar, y así también abarata el costo. Y libera recursos. Entonces, claro, la primera vez que uno llama, se despierta, se mueve un poquito, y después todas las respuestas son inmediatas. Bien, ¿estamos listos? Muy bien. Vamos, una campaña, por favor. Volvemos enseguida. No se nos arranque. También, como también les había dicho, para nosotros es muy valioso que hiciera un trabajo en una empresa real, quisiera desarrollar una solución que les pueda servir y que realmente fuera algo que impactara a la industria. Entonces, eso es súper valioso. Y en ese sentido, para nosotros, tanto la exposición que hizo Javier, como la defensa, que es también responder, pensar, y está muy bien eso, que filosofía antes de llegar y decir las cosas, la valoramos enormemente. Creemos que Javier es un excelente profesor, un excelente estudiante. Durante toda su carrera aquí no reprobó absolutamente nada, ayudante. Así es que además agradezco eso porque nos ha ayudado mucho también como carrera. Y bueno, y en el trabajo, que es lo que nos compete hoy día, en lo que es su memoria, nosotros hemos decidido con Antonio ponerle la nota máxima. Así que usted, ingeniero, ponemos para la foto, ahí la foto. Ah, quiere él ahí, me gusta la banderita. Vamos a Así que no, a ver, la chaqueta ahí donde. Ahí, esa es la posición. Esa es la foto forma. Muy amable, gracias. Ya, vengan aquí por favor a saludarlo y mañana